Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a nuestro podcast Tratando la Trata. Hoy estamos en un lugar muy importante, estamos en Coffee Life, es una cafetería solidaria, es un punto de lucha contra la trata de personas. Soy Carolina Sánchez, directora de la organización Amar Dragoste, y hoy vamos a estar tratando un tema muy especial. Hoy vamos a lanzar nuestro primer podcast titulado Trending. Vamos a estar intentando investigar las nuevas tendencias emergentes en relación a la trata de personas, no solo en España, sino en el mundo. Y el tema de hoy es En copia oculta, la realidad que hay detrás de las nuevas tecnologías y la explotación sexual. Para ello, tenemos hoy unos invitados muy especiales. Muchísimas gracias de verdad por venir. Sabemos lo especial que es que hayáis venido y queremos reconocerlo públicamente también para todos nuestros oyentes. Y quiero presentarles, son muy especiales, son personas importantes, expertos en la materia, y quiero presentar a Mabel Lozano. Mabel es escritora, ella es guionista, ella es investigadora de los derechos de las mujeres, es directora de cine y también es directora de documentales. Escribió algunos libros que ahora lo vamos a poder hablar. Vamos a hablar acerca de pornoexplotación, pero también en el año 2006 ella lanzó el documental de Voces contra la trata de mujeres y desde ese momento ella se ha convertido en una activista. Ella es experta en temas de trata, ha viajado mucho, ha conocido muchas historias. Estamos expectantes de lo que nos puedas compartir hoy, Mabel. Ella ha recibido el premio Goya con biografías de cadáver de una mujer. Así que bienvenida, Mabel, gracias por venir. Muchísimas gracias. Feliz de sumar contigo. Y con nosotros tenemos a Pablo J. Connelly. Él es experto en la lucha contra la trata de mujeres. Él tiene un máster en ciberdelincuencia y es coautor del libro de pornoexplotación, que además tiene una docuserie de tres episodios. Así que bienvenido, Pablo. Gracias por tu tiempo. También estoy muy expectante de lo que nos vas a compartir y de lo que nos vas a contar. Y en Amar Dragoste tenemos un lema. El lema es que cuando los que no tienen voz la alzan por los que no pueden, es cuando nace lo que llamamos esperanza. Y creo que vosotros sois una de esas voces que en España se ha levantado para hablar acerca de la trata, para hablar acerca de lo que nadie habla, de la pornografía, para hablar de explotación, para hablar de nuevas tecnologías. Y es muy especial el poder tener voces que realmente se alzan y que miles de personas la pueden escuchar, ¿no? Y el usar las nuevas tecnologías con ese fin. Y para mí la primera pregunta, yo tengo muchísima curiosidad. Me gustaría saber cómo os conocisteis, cómo nace el escribir el libro Pornoexplotación, de qué manera surge el... Nace la amistad primero. Bueno, cuéntanos un poco acerca de eso. Tú primero. Bueno, sí. Pues hace ya muchos años, más de 6, yo diría, 5 o 6 años, sí. Y nos conocimos en el sur, aunque no somos del sur ninguno de los dos, nos conocimos en el sur, en una universidad, en Málaga. Pues antes ya habíamos coincidido en alguna otra actividad, pero no habíamos tenido una relación como la que mantuvimos a raíz de aquella reunión. Estábamos en la Universidad de Málaga con unas jornadas contra la trata, ¿no? Bueno, nos unió mucho que estábamos en la Universidad de Málaga, en Marbella, y nos unió mucho porque teníamos a una profesora que hablaba de la palabra libertad. Te gusta mucho. Claro. Me gusta mucho contarlo porque la palabra libertad da mucho de sí, bueno, y tanto, ¿no? Y nos gusta a todos la palabra libertad, ¿no? Que cada uno haga con su vida y con su cuerpo lo que quiera. Lo que ocurre es que cuando la vinculamos a la prostitución, normalmente no hay libertad. Hay precariedad, hay vulnerabilidad, hay pobreza, hay necesidad. Entonces, bajo ese paraguas de la libertad, pues hablaba de que lo castradores que somos los que opinamos que en el siglo XXI, aunque tú quieras ser una esclava, yo no te lo puedo permitir. Porque para eso están los derechos humanos. No se puede consentir que en el siglo XXI las personas sean esclavas. Y porque le estábamos contando que detrás de la prostitución, en muchos casos,
está la no elección, porque no tienes alternativas, porque tienes que dar de comer a tus hijos. Entonces, eso nos unió mucho en un bando, en un frente común. En aquella mesa. ¿No? En aquella mesa, frente a esta señora que era encantadora, pero que estaba tremendamente mal informada. Porque, claro, desde la confortabilidad de un despacho sin salir de ahí, pues había leído mucho, era una persona muy ilustrada, pero no había salido, nunca había entrevistado a una mujer víctima de trata, como es tu caso o como es el nuestro. Y entonces eso nos unió mucho en ese frente común de no puede ser, sobre todo porque esta mujer está llegando cada día a cientos de alumnos con una visión muy equivocada de lo que es esto, o por lo menos muy sesgada, porque es la suya. Y también habíamos tenido un contacto con un amigo común, que es José Nieto Barroso, ahora comisario de la OCRIF, porque Pablo estaba muy interesado en esa prostitución 2.0, como yo la llamo, ¿no? A la pornografía. Tú hablas de nuevas tecnologías, esto de nuevo no tiene nada. Esto ya, estas tecnologías hace mucho que están ahí, ¿no? Y él estaba, investigando, yo también, y también nos unía, justo empezamos a hablar de que ambos, cada uno por su lado, estábamos investigando esa migración de la trata, de la prostitución a las fronteras digitales, a la prostitución 2.0. Y claro, surgió el flechazo, aquí a muerte, esto es un flechazo a muerte. Imagino que habéis tenido que investigar mucho para escribir el libro de pornoexplotación. ¿Os habéis sentido perseguidos por tratar el tema que habéis tratado, por hablar de pornografía? ¿En algún momento habéis sentido presionados con este tema? No, más bien lo que nos hemos sentido a veces es, que lo comentábamos mientras estábamos construyendo el libro, pues un poco oprimidos por las situaciones que conocíamos y por las informaciones que íbamos recabando y todo hacia dónde nos llevaba la investigación. Ya no solo de la parte de las víctimas directas de la explotación sexual a través de la pornografía, de las mujeres y de los hombres que son víctimas de explotación sexual a través de la pornografía, sino también lo que sufría la gente al otro lado de la pantalla y cómo impactaba sobre todo en los adolescentes y en los niños pues el consumo de este tipo de contenidos hoy en día que al fin y al cabo están tan accesibles en cualquier dispositivo de los que tenemos uno o dos en nuestros bolsillos, ¿no? De hecho, es que estamos a un clic. O sea, es que estamos a un clic de poder entrar en la pornografía. Ya la pornografía no necesitas ni siquiera buscarla, la pornografía te busca, o sea, es que te encuentra. Es lo que acaba de decir Pablo, es decir, todos llevamos un pequeño cine móvil en el bolsillo, es decir, un dispositivo telefónico al final es un pequeño cine porno y todos lo llevamos a golpe de clip. ¿Eres mayor de edad? Sí. Un chaval, ¿cuándo tiene ese primer regalo? Cuando hace su primera comunión, con 9 años, ya tiene un móvil en el bolsillo. En el momento que tiene acceso a internet es que ni siquiera busca la pornografía. Bueno, primero la busca relativamente, es decir, un chaval que está construyendo su cuerpo y su sexualidad con 8, 9, 10, 12 años, pues lo que tiene es curiosidad y busca teta, culo, pues cosas que tiene mucha curiosidad. Entonces, por un lado, es esa curiosidad y ya la propia web, la propia inteligencia artificial de estos sitios hace que te redireccione a otros lugares. Claro. Algunas estadísticas incluso hablan de que los niños de 8 años, como decías, ya han entrado, ya han accedido, ¿no? Por medio de esa búsqueda, de esas palabras. Se han encontrado con ellos, sí. Se encuentran y algunos hasta quedan adictos ya desde los 8 años a la pornografía. Nosotros hemos hablado de 5 palabras en nuestro libro Pornoexplotación que son, vamos, directas relacionadas con la pornografía, que es accesible, como hemos dicho, está a golpe de clip, adictiva, como lo dicen los expertos, con menos impactos que la cocaína te engancha, accesible, adictiva, agresiva. Vemos que se ritualiza en la calle, la manada, las manadas. Aceptada, socialmente aceptada. No es lo mismo me voy de putas que voy a ver una peli de cine para adultos, por ejemplo. ¿Y cuál era la quinta? No la recuerdo ahora. Aceptada, accesible, agresiva, adictiva. Y bueno,
Son las 5 AES que tienen que ver con el porno. Habrá que leer el libro Porno Explotación para saber cuál es la A que nos falta. Y pregunto, ¿qué habéis descubierto después de tanta investigación, después de escribir ese libro? ¿Qué habéis descubierto que hay detrás de la pornografía? Bueno, pues detrás de la pornografía hay muchos delitos y nosotros evidentemente lo hemos puesto de relieve en el libro y es algo al final que yo siento o que percibo que se está haciendo eco, ya no tanto quizás aquí en España, pero sí que están surgiendo, por ejemplo, varias investigaciones en países latinoamericanos, por ejemplo, o en Francia, como recientemente el año pasado, pues ha habido un par de investigaciones que se han llevado a cabo y se han cerrado al menos dos productoras pornográficas por denuncias de mujeres que contaban que habían sido víctimas de explotación a través de la pornografía. Entonces es algo que creo que se está poniendo de manifiesto, ¿no? a nivel global. También hay varios casos también conocidos en Estados Unidos. En definitiva, ponemos de relieve hemos puesto de relieve una serie de delitos que no van solo relacionados con la explotación sexual a través de la pornografía, sino con otros tantos relacionados, ¿no? Está el blanqueo de capitales, están los delitos contra los derechos de los trabajadores también, están... Drogas, sumisión química, es que hay detrás... Ahí hay mucho de prevención de riesgos laborales, ETS y demás, no hay un control un control real sobre las condiciones en las que se ejerce, en las que se graban esos vídeos, ¿no? Entonces hay mucho peligro ahí detrás de... Fíjate, cada vez que se habla de pornografía, ¿no? De prostitución 2.0, siempre hay alguien que dice la palabra moralidad. ¿Moralidad? ¿Esto tiene que ver con la moralidad? Es que la moralidad, es que eso no tiene nada que ver con la moralidad. La sexualidad es transversal al ser humano, es importantísima. Es importantísima. Yo creo que hay un problema y es porque somos una sociedad tan pudorosa que no se habla de sexualidad ni en los entornos familiares, ni en ningún lugar, ni tampoco en los colegios. Hay un problema de formación y de información. Por tanto, siempre que hablas de la palabra prostitución 2.0, siempre es como moral. No. Sexualidad es importantísima. La sexualidad es transversal todo al ser humano y vemos que tanto el consumo de la pornografía como después de la prostitución tiene que ver con la falta de información sexual. El porno enseña de porno. Una relación sexual no tiene nada que ver con el porno, tiene que ver con la empatía, el deseo compartido. Entonces yo creo que hay un trabajo que hacer muy importante que es el educacional y en ese sentido Pablo y yo impartimos muchas conferencias juntos, que es fantástico para vernos, porque si no, no nos veríamos, una excusa para vernos. Y nuestro libro nació, que ambos nos lo planteamos así, ambos tenemos hijos, los míos más mayores, los de él son más pequeños, pero ambos nos planteamos el libro Porno Explotación como una herramienta tanto a los padres, los propios padres, como ya a chavales a partir de 17, 18 años, para que ellos también vean qué hay detrás del porno. Claro, ¿qué hay detrás del porno? El porno es una industria muy turbia, como dice Pablo, con muchos delitos detrás y sobre todo hay que saber que la manada, las manadas no tienen nada que ver con la sexualidad. Eso es un delito, eso es una violación grupal. Y no tiene nada de divertido esa cohesión de grupo y tal, sino que es un delito. Entonces, pues yo creo que nació como una herramienta y Pablo y yo creemos firmemente en la importancia de la educación, porque la educación lleva a la información. Tú de lo que no conoces... Claro, es que pensamos que los chavales saben estas cosas, pero no hemos llegado a ellos. Hacemos un trabajo siempre muy endogámico, nosotros con nosotros. Entonces yo creo que por eso también va a ser muy bueno cuando Porno Explotación, ojalá lo emitan en la televisión pública para llegar a todo el mundo, porque siempre lo hemos concebido como esa gran herramienta para padres y para los propios chavales. Esa es la primera intención y de hecho es que si nosotros no usamos nuestras herramientas, si nosotros no ponemos de nuestra parte para educar a las próximas generaciones, lo va a hacer el porno y eso es algo que no puede... Yo creo que lo está haciendo de hecho el porno, es decir, lo vemos. En los últimos años más de 200 manadas han sido judicializadas. ¿Por qué un chaval de 14 años que han sido la última manada quiere hacer eso? Piensa en eso, sí. ¿Dónde lo ha visto? ¿Dónde lo ha aprendido?
Claro, es la historia. Están viendo pornografía sin un pensamiento crítico. Nadie les ha hablado de eso. Mira, muchas veces, perdona, al hilo de lo que dice Mabel, muchas veces la gente te puede, pues hablando de la moralidad, y es que el porno es lo mismo, pues que entonces los niños no van a poder jugar con juegos violentos, o qué pasa cuando ven una película en la que hay una muerte y demás. Pues es que no es lo mismo porque en una película violenta el mensaje final es otro. O sea, lo que el niño aprende es que si yo disparo a otra persona y la mato, esa otra persona muere y eso es malo. Se percibe como malo. En la pornografía, el golpear a las mujeres, yo recuerdo la cuando violencia. Estábamos investigando algún vídeo de la sinopsis, era pues unos niños en un colegio que, como la empollona de clase no les daba los apuntes, pues la llevaban al baño y le hacían 1000 perrerías. Y entonces, pero fíjate lo importante que acaba de decir Pablo. Es que es brutal lo que acaba de decir Pero Pablo. ahí ella acababa disfrutando, además. Es que ella, en las imágenes, el mensaje era que eso es positivo. O sea, el agredir es positivo porque a ella le gusta. Entonces hay una diferencia muy grande entre la violencia de los videojuegos o la violencia en las películas, digamos, convencionales, a la violencia que se ejerce en el porno. El mensaje que llega es diferente. Como lo percibe, efectivamente, como percibe esto es un delito, esto es un homicidio, voy a ir a la cárcel y además socialmente soy un apestado, o esto que encima tontita te va a gustar al final. Pues sí, una de vuestras frases, además la quiero leer textualmente. Dice, el porno en este momento es salvaje, nunca había sido ni tan fuerte, ni tan explícito, ni tan cruel contra las mujeres. Mabel, ¿cómo crees que va a evolucionar esta generación que, como estamos hablando, está aprendiendo lo que es el sexo por medio de la pornografía? ¿Cuáles van a ser las consecuencias en esta generación? Bueno, yo creo que no están aprendiendo lo que es el sexo, están aprendiendo lo que es el porno. Porque Exacto. Yo creo que nosotros ahí creen tenemos lo que es el sexo. Claro, tenemos que ser muy concretos. Creen que es el sexo, pero es el porno enseña de porno. El problema es que nadie les está educando. Yo estaba hace muy poco en un instituto de secundaria que decía a un chaval de 14 años, yo recuerdo que a mí mi madre me dijo que nací porque mi padre le puso una semillita en el ombligo a mi madre. Su madre tendría 40 años. Es decir, yo conté que yo había venido desde París en una cigüeña. Es decir, desde la cigüeña al París y el ombliguito nos hemos acercado. Pero es que estamos todavía en esas. Entonces, el problema real es que los chavales piensan, como no tienen ningún otro conocimiento alternativo a eso, piensan que eso de verdad es el sexo. La exploración de la Él sexualidad y ellas, y que a ellas les tiene que gustar eso. Que la escupan, que la den contra la pared, que tal. Es que ese es el problema que tenemos gravísimo. Entonces, la pornografía mainstream, que es la pornografía mayoritaria, es que es muy violenta contra las mujeres. Absolutamente es pornografía hecha por hombres para hombres. Punto. Y fíjate, hay un tema también que, hablando de sexualidad, tenemos que tener en cuenta. Ahora los chavales, por ejemplo, para automasturbarse, para masturbarse, necesitan esas imágenes. Antiguamente no, la gente con tu propia imaginación, ellos necesitan esas imágenes. En el libro lo contamos, es un aspecto muy importante de cómo, pues, como una persona, uno de los relatos, uno de los personajes es un adicto. Y contabas que qué es lo que pensamos o qué es lo que pensaba Mabel de lo que va a ocurrir, ¿no? con esta evolución, con este consumo de porno tan violento y por parte de adolescentes y de niños, porque caen en ello. Pues es que ahí está, y desde hace años ya. O sea, esta persona el protagonista llegó a perder a su familia, estuvo a punto de perder a su familia. Su familia, su mujer. Gracias a su mujer. Sexualidad terrible, es decir, la sexualidad también, o sea, una sexualidad terrible, porque cuando tú piensas, claro, es que el mundo no es un catálogo de cuerpos, la realidad no es un catálogo de cuerpos. Tú no sales a la calle y tienes 20 mujeres, una alta, baja, con más pecho, con más... La vida no es un catálogo de cuerpos. Entonces, ¿tú dónde vas a encontrar lo mismo que has estado viendo en pornografía? En la prostitución. Exacto. Ahí quería llegar. Estás practicando, estás viendo y luego tienes que practicarlo. Este testimonio maravilloso
de nuestro libro por explotación, nos contaba eso y en la serie lo contaba. Dice, yo es que claro, lo estaba viendo y ya tienes que pasar a practicarlo. Porque además la vida real te decepciona. Porque claro, ¿dónde encuentro yo todas esas mujeres que tengo en la pornografía? Claro, ¿dónde las encuentro? Por eso dices, ¿cómo es posible que los chavales tan jóvenes, con tanta libertad sexual que tienen hoy en día, vayan a algo tan sórdido como es la prostitución? Porque en la prostitución esa mujer, si pudiera elegir, no estaría contigo. Esa es la realidad. Claro. Qué bueno, pues Pablo, alguna vez has comentado esta frase que también quiero citar, dice, el porno está tan a la vista que se nos hace invisible. Vivimos en una sociedad hipersexualizada. ¿Puedes hablarnos un poco acerca de esto? Sí, pues al fin y al cabo es algo que ocurría también hace años con la trata y con la prostitución. Está tan al orden del día. Bueno, pues yo es que creo que todavía, desgraciadamente, paseamos por muchas ciudades de nuestro país y pues nos encontramos con mujeres en situación de riesgo, ¿no? Dentro de la prostitución y dentro de la explotación sexual. Entonces, algo que es tan común, tendemos a ejercer un mecanismo de no creencia, ¿no? De no creer en que eso realmente existe. Y cómo algo que es consumido por cientos de millones de personas y como algo que está tan accesible y es tan público, ¿cómo va a haber algo extraño, cómo va a haber algo opaco detrás de ello, ¿no? Pues eso es un poco lo que quiero decir, ese mensaje de que las cosas que parecen tan evidentes luego al final no lo son, cuando uno escarba lo más mínimo. Si empezamos a visualizar lo que pasa en España, ¿no? Y uno escucha las estadísticas que son muy escalofriantes, ¿no? Cuando se nos dice que España es el tercer país del mundo con mayor consumo de prostitución, o que España es el primer país de Europa en destino de trata de personas, estamos viendo que, claro, evidentemente España es un país de tránsito, es un país de destino y estamos viendo que hay una evolución. Recientemente leía que Internet ahora mismo está siendo una de las principales formas de captación, que se están usando plataformas como Instagram, como Facebook, que desde el año 2020 ha habido un aumento muy grande en la captación, desde un 125% y un 95%, estaba leyendo. ¿Qué sabéis acerca de eso? ¿Cuáles son las nuevas formas de captar que están usando los traficantes, los proxenetas, los explotadores? ¿Cómo lo están haciendo? Tú lo has dicho. Es decir, del 2020, ¿qué pasó el 2020? La pandemia, lógicamente. Entonces nosotros también lo explicamos en el libro, ¿no? Como a través de las TIC, tecnologías de la información y de la comunicación, que nos han hecho tan fácil relacionarnos, pero también son herramientas que utilizan los proxenetas. Ya un proxeneta no tiene que irse a Colombia a captar. Desde aquí, claro, desde mi cómodo sofá, con mi móvil, con mi tablet, con mi ordenador. Claro, pero fíjate, tú hablas de Facebook si no llego, y tal igual. Sí. Y no llegas a una única, porque si te tienes que ir a Colombia, si te tienes que ir a Perú, si te tienes que ir a Rumanía, pues vas a tener un gasto, quiero decir, es que económicamente sale muy rentable. Es decir, yo me tengo que ir a ese país o tengo que conseguir un... Bueno, y vas a ese país y tienes que ir de una en una a cada mujer. Aquí es que tú tiras la caña y 100 o 200 o lo que sea. Pero fíjate, tú has hablado de unas plataformas que mi hija diría son viejunas. Es que ahora ya ha entrado ahí en esa ecuación Instagram y TikTok. Es decir, TikTok es una plataforma que se crea para chavalines muy jovencitos, pero claro, en esa plataforma esos chavalines están mostrando su vida y están contando su vida y no saben quién hay detrás. No hay filtro. ¿Quién hay detrás? Entonces tú estás contando, yo antes hablábamos de una mujer nigeriana que estaba diciendo que caro todo es en Nigeria, me quiero ir a Europa, no sé qué, y todo lo que la rodea es una casa descascarillada y tal, está diciendo soy vulnerable. Y fíjate el impacto que tiene TikTok en la vida como vivimos ahora, que consumimos productos, contenidos muy cortos
realmente no te da casi tiempo o no le da casi tiempo a pensar a quien ve ese vídeo. Y entonces el consumo es directo, o sea, te va directo al hipotálamo. No te da tiempo a realmente racionalizarlo. Nada. Bueno, y además fíjate cómo, pero que son productos que consumen los chavales, que son capaces al mismo tiempo de leer, de estar estudiando, de parar, de tal, y lo que él dice, llega dentro directamente. Entonces, estas ya no son las formas nuevas, ya son las formas de captación. No va a ir hacia atrás, va a ir hacia adelante. Y lo que también te encuentras cuando vas a institutos de secundaria es a chavales todos fascinados con OnlyFans. Todos fascinados. Eso quería preguntaros. ¿Qué pensáis de OnlyFans? Pues experiencias, o sea, yo después de una conferencia en un instituto, una chavalita me decía, no, es que mi mamá, que es venezolana, y yo, y no tenemos mucho dinero, y yo empecé a vender mis bragas a través de, a través de OnlyFans a señores mayores que me pagaban 100 euros por esto y tal. Y ya de ahí le pidieron vídeos y ahora ya esos vídeos han recortado su cara y la han puesto en situaciones y ya la estaban haciendo sextorsión, ciberacoso, etc. Porque claro, los chavales no son conscientes de que cuando un vídeo se pone en línea no lo vas a recuperar, que cuando algo se sube a la nube ya lo has perdido y está en manos de todo el mundo. Y por eso es tan importante llegar a ellos, porque toda esta información no la saben, no tienen ni idea, ese es el problema. Bueno, tú eso ya lo ves, las denuncias de OnlyFans, ¿no? Wow. Sí. Hablando un poco de eso, hablabas de ciberacoso, de sexting, porque claro, no solo nos estamos enfrentando a que a través de las redes se capta a mujeres para la explotación, sino que estamos viviendo un momento de muchísima violencia sexual online, en línea. ¿Podrías, Pablo, explicarnos un poquito para los oyentes lo que son los términos sexting, sextorsión, grooming de manera muy rápida para que podamos entender lo que es? Bueno, pues al final todos ellos son delitos relacionados con la violencia sexual, como muy bien dices, ¿no? Pues el sexting más bien se refiere al envío y el compartir imágenes o vídeos de contenido sexual de una persona sin su consentimiento, por ejemplo. ¿Vale? Y el grooming pues es una actividad muy compleja que además ahora con la inteligencia artificial pues está tomando otras dimensiones y también con los entornos en los que se produce. Y consiste en engañar a un joven, el groomer engaña a una persona joven para conseguir algún material explícito de contenido sexual y a través de ese primer contacto, haber conseguido un material de contenido sexual, pues comenzar a extorsionarle para pedirle más y en el peor de los casos pues llega a ser el posterior contacto, ¿no? Ya físico en persona. Por eso es importante lo que decía Mabel, que tenemos que ser conscientes de que una vez que uno entrega una sola imagen suya, ya no la tienes. Ya no la tienes, ya no es tuya. Y es muy difícil recuperarla, es muy difícil tomar control. Sí que es cierto que a nivel tecnológico pues ahí se están intentando implementar medidas, pero siempre van a andar un paso por delante de la tecnología y un paso por delante de todas las barreras que se quieran poner. Lo mejor es la prevención y en estos casos, si alguien sufre sexting o alguien sufre grooming, lo mejor que puede hacer es desde un primer momento denunciarlo, perder el miedo a la vergüenza y denunciarlo. Claro. Estos asuntos sabemos que de alguna manera pues afectan a los más vulnerables, pero no solo por una situación socioeconómica, sino por madurez, por inocencia. Entonces, decías, no hace falta ya nada, ¿no? Desde el salón de tu casa. Hay una de las frases que escuchábamos vuestra es como los pederastas, la estoy parafraseando, pero como los pederastas están de fiesta, ya no necesitan ir a buscar un niño, sino que desde el salón de su casa lo tienen todo. ¿Cómo de accesible es poder tener imágenes sensuales o sexuales de menores? Estábamos hablando de OnlyFans, pero ¿cómo es tan fácil poder acceder a este tipo de pornografía infantil o de imágenes sensuales? Yo creo que en el libro esto lo estábamos vinculando con el tema de las camgirls, del tema de las sex cam.
Es decir, como un pedófilo está de suerte porque puede estar explotando a una niña que está en el sudeste asiático. Claro, y todos los usuarios pueden estar en cualquier parte del mundo. Complicadísimo. Yo siempre he pensado que para la policía es complicadísimo. Empresas que además tienen estándares de alta en paraísos fiscales, con sus servidores debajo del mar. Es que es complicadísimo, ¿no? Es muy complicado seguir todo este rastro, ¿no? Y sí que es cierto que hay un montón de contenido pedófilo en Internet, pero también es cierto que como dije antes, pues se intentan poner mecanismos para evitarlo, ¿no? Al final, pues lo importante es que la gente sea consciente de que el único mecanismo, la única medida eficiente para luchar contra esto es la denuncia. Y muchas veces la denuncia no es tanto a la propia red social donde se comparte y demás, sino que es más a las autoridades del país donde uno se encuentre. Esas autoridades son las que van a poder luego recabar las evidencias para poder llegar con un poco de suerte. Y si todos estos impedimentos y estos saltos fronterizos y estos saltos de leyes no lo impiden, pues poder llegar a quien está detrás, ¿no? Leíamos en la memoria de la Fiscalía General del Estado que ha habido un aumento de un 175% de acoso sexual infantil o de child grooming. Pablo, tú que has investigado tanto acerca de esto, ¿qué medidas crees que... Hablas de educar, que es súper importante. Primero, ¿cómo llegamos a educar a los jóvenes? Y segundo, ¿qué consejos podrías dar a los padres o madres que tenemos hijos de esa edad? ¿Cómo prevenimos? ¿Cómo nos damos cuenta que de repente se hayan metido en algún delito de este tipo o estén viviendo ellos mismos esto? Muy difícil. ¿Qué podemos hacer? Voy a ponerlo todo muy negro. No lo voy a poner negro. A ver, esto evoluciona muy rápido. E incluso pues yo que me considero una persona que pues tengo interés por estas cosas y por la tecnología y estar un poco a la vanguardia, me siento abrumado. Es decir, ahora mismo estamos hablando de redes sociales que dentro quizás de un año no tengan el impacto que tendrá una nueva que haya surgido y demás. Entonces, hay que intentar acompañar a nuestros hijos como en cualquier otra faceta de la vida. Les hemos acompañado, les hemos ayudado a andar, les hemos ayudado a aprender a montar en bicicleta, a esquiar, a nadar. Pues les tenemos que ayudar a andar con la tecnología, ¿no? A desenvolverse con la tecnología, y eso nos va a requerir a todos y nos requiere un esfuerzo, y es ponernos nosotros también un poco a tono en ese sentido y formarnos también nosotros. O sea, las competencias digitales hoy en día que tenemos ciertas generaciones, pues son una barrera que tenemos que intentar salvar. Quiere decir que somos inmigrantes digitales frente a nuestros hijos frente a nuestros hijos que son nativos digitales. Claro, sí, pero lo que dice Pablo es cierto. Es decir, hay que ponerte un poquito a tono para estar ahí, porque si no... Pero sobre todo la mayoría de los padres que no saben lo que hacen sus hijos. ¿Qué hace tu hijo? ¿Qué ha hecho tu hijo durante el confinamiento? Cientos de horas en su cuarto con su dispositivo. ¿Qué hace tu hijo cuando se encierra la puerta? Claro, no lo sabes. Entonces... Y el prohibir no es el prohibir no es la medida que hay que tomar. Es acompañar, no. Bueno, yo creo que prohibir al contrario. O sea, yo no sé, yo he sido, por ejemplo, tan rebelde que cualquier cosa que mis padres me hubieran prohibido hubiera salido corriendo a hacerlo. Es decir, lo tengo clarísimo, y aparte tampoco tiene sentido que tú a través de las herramientas que tienes puedas hacer que en todos los dispositivos de tu casa tus hijos no accedan a esos contenidos, pero van a salir a casa de sus amigos corriendo para verlo. Totalmente. Es decir, corriendo para verlo. Entonces ahí hay un error. Lo que hay que hacer es educar. Igual, es que yo como voy tanto a los institutos me encuentro siempre unas cosas. Yo iba con mi madre en el coche y me encontraba una rotonda siempre con mujeres medio desnudas, con tacones y con una sombrilla, y le pregunté a mi madre, ¿qué hacen ahí? Y mi madre, pues están esperando el autobús. Entonces, pero ¿cómo es posible? Claro, es que nos reímos de algo que es terrible, pero ¿cómo es posible que esa sea la contestación? Ese chaval jamás va a hablar de sexualidad con su madre. Entonces, ahí hay un problema gravísimo. Entonces,
a los padres, además la mayoría de los padres son muy negacionistas. Yo cada vez que hablo de pornografía para AMPAs, padres siempre dicen, uy, no, los míos no. Y yo siempre digo, pues los míos son los más normales. Es decir, los vuestros son los raros. Lo más normal es que al final todos los llegan. Y además les dices, mira, nada es gratis en Internet. Todos los chavales están navegando ahí, están dejando sus datos. Pablo y yo lo hablamos porque nos preocupa. Es decir, los chavales están dejando sus datos. Y entonces le preguntas a los chavales, pero tú cuando entras en Internet y buscas unas zapatillas naranjas, ¿no te das cuenta que durante semanas la inteligencia artificial de esos sitios te ofrece zapatillas naranjas? Bueno, pues la pornografía les sigue, todo les sigue. Educación, educación, educación y educación. No prohibir, prohibir es nefasto. Educar. Es una cosa muy larga, pero muy larga, pero entre comillas, a la larga va a ser lo mejor, porque la legislación pues brilla un poco por su ausencia. Es la mejor ¿no? la mejor inversión de siempre. Yo le voy a hacer una pregunta a Pablo. Es que todo el mundo me pregunta, pero es que no se puede poner puertas al campo. ¿A que se puede poner puertecitas desde campo? Bueno, fijaos, ahora mismo, por ejemplo, en Francia están debatiendo para ponerle puertas al campo, y en Reino Unido también hace ya años que se plantean que el acceso a determinados contenidos en Internet pues tenga que venir precedido de una autenticación, por ejemplo, biométrica, ¿no? O por un certificado digital que hoy en día todos podemos tener en nuestra documentación. Esto choca también un poco con, ¿no?, la libertad que existe en Internet, o cómo nació Internet para ser un lugar libre y no controlado, digamos, fuera del control de los estados, donde la gente podía expresarse más o menos libremente, pero estamos viendo que al final hace falta un cierto control. Pero es normal, Pablo, es como si alguien empieza a ofrecer drogas o determinadas cosas, es decir, es que estamos hablando hay de estados cosas que se lo están planteando, pero los delitos. Totalmente, hay estados que se lo están planteando, pero no les va a ser fácil implementarlo. Bueno, básicamente porque la pornografía... Aparte, siempre lo vas a poder, quiero decir. Siempre va a haber, como hemos hablado, siempre va a haber mecanismos que te van a permitir saltarte esas medidas de seguridad, con lo cual volvemos al origen, educación. Qué curioso esa doble moral, que nosotros, por ejemplo, a nosotros nos han tumbado montones de páginas hablando de la trata, de la explotación sexual, no sé qué, acusándonos de pedofilia y de miles de cosas, ¿no? O por ejemplo Instagram, que tú no puedas poner un pezón cuando estás hablando que tienes cáncer o algo así, y Internet le pone unas autopistas maravillosas a la pornografía. Autopistas, claro, porque finalmente son autopistas. Entonces es como, ¿cómo es esto? ¿Cómo funciona esto? ¿No? Es decir, Instagram es un sitio de captación, de explotación y de captar y llevármelo a otro lugar, pero en cambio no puede haber un pezón femenino, ni aunque tenga que ver con algo médico, etcétera. Entonces dices, madre mía, vivimos en un mundo realmente que está muy mal en algunas cosas, ¿no crees? Sí, pues ya para acabar, hemos estado hablando de las tecnologías, ¿no? Cómo en algunas ocasiones se hace el mal uso de las tecnologías, cómo las mafias pueden utilizar las tecnologías para captar, pero también cómo podemos hacer un buen uso, ¿no?, de las tecnologías, cómo vosotros desde vuestro expertise, cómo Mabel has usado las tecnologías y pues todos tus documentales para hablar, para alzar la voz. Yo en 20 años que llevo de acompañar a mujeres en situación de trata, en situación de explotación, en medio de todas esas historias hay caras que se me han quedado grabadas, hay historias que nunca voy a poder olvidar, hay rostros que jamás ni aunque quiera voy a poder sacar de mi mente, de mi corazón. En un minuto podríais, porque sé que has viajado mucho, has entrevistado a muchísimas mujeres, tú Pablo también, has conocido muchas historias, muchos casos. ¿Podéis contarnos para dejarnos algo, una marca, algo que os haya marcado, una historia, un rostro, para que nuestros oyentes lo puedan atesorar, lo puedan guardar y puedan entender la necesidad de luchar contra esto? Para mí tiene un nombre propio, que es Yamilet Giraldo, que es la historia de biografía del cadáver de una mujer, como dijiste, es que yo
con el que yo había ganado un Goya, una historia de una víctima de trata de libro que viene porque bueno, pues es muy vulnerable y necesita dar de comer a sus hijos, como esta mujer colombiana es valiente y en uno de los traslados de un club se escapa y con el tiempo denuncia al proxeneta que la había violado y explotado. Y lo denuncia con una generosidad extraordinaria, porque es una mujer colombiana. Recordemos que en Colombia la vida en muchos casos no vale nada. Esa mujer es valiente y denuncia cuando ya tiene otra vida, sus hijos están bien. Y le cuesta la vida a ella. Es decir, ella tenía una vida hasta que este proxeneta se la arrebata a tiros, contrata a un sicario y la asesina a tiros delante de su hijo en un pequeño pueblo de Pamplona. Yo pienso todos los días en Yamile Giraldo. No ha visto a sus hijas crecer, pienso en sus niñas que no han conocido a su madre y pienso en la impunidad que tuvo este delincuente para poder hacer eso. Y lo hizo porque el club de donde explotaba a las mujeres nunca se cerró. Por tanto, él tenía la máquina de hacer dinero frente a una persona vulnerable. O sea, terrible. Y yo recuerdo, y además lo pienso, tiene que haber, como ha pasado en la violencia de género, un número uno, una mujer asesinada en situación de prostitución, una mujer víctima de trata, de un delito, para hablar de este tema, para hablar de los asesinatos terribles de estas mujeres. Gracias, Mabel. Pablo. Pues yo voy a decir que se llamaba Paloma y es una mujer española, con 2 niños menores que es engañada, es captada y es explotada sexualmente en un polígono de nuestro país. Es obligada a robar, incluso es obligada a vivir con uno de sus clientes asiduos y ella misma es incapaz de salir de esa situación en la que estaba atrapada por el engaño de una mujer de la cual pensaba que era su amiga. Es decir, es una historia muy rocambolesca, fuera de los cánones de lo que es la trata de personas y la explotación sexual como la conocemos, pero yo sí me tengo que quedar es con Paloma y con el abrazo que se dio con sus niños cuando los reunimos 2 años después. Nos quedamos con estas historias. Muchas veces eso causa un dolor en nuestro corazón y yo siempre digo, no nos vamos a olvidar de ese dolor, porque ese dolor nos impulsa y nos reta a seguir luchando. Gracias por ser altavoces, gracias por usar vuestros medios para hablar acerca de esto. Todavía hay muchas mujeres que están sufriendo, todavía hay muchas mujeres que necesitan ser acompañadas en ese proceso de salida. Esa es nuestra lucha desde Amar Dragoste. Os damos muchísimas gracias, de verdad. Ha sido un lujo teneros en esta primera sesión en Trending. Gracias por participar. Aprendemos muchísimo de vuestra experiencia y nos vamos con ese reto. Nos guardamos esas últimas historias, esa de tanto dolor, esta mujer que tanto sufrió pero se encontró con sus hijos. Y vamos a seguir luchando, vamos a alzar la voz por todas aquellas mujeres que aún no pueden. Muchísimas gracias.